bienvenidos a todos y todas a este nuevo webinar que hemos organizado en el Club de Geo Latam. En esta oportunidad tenemos a una invitada muy especial. Ella es Carolina Esteves, jefa del área de gestión de datos y Chief Data Officer en Transbank S.A. en Chile. Ella nos hablará sobre la evolución que ha tenido esta organización desde el concepto de gobierno de datos a gestión de datos. Es muy interesante la propuesta que nos trae hoy Carolina y que vamos a ir conociendo en un momento más. Protocolos de la sesión, les pido que puedan mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no interrumpir la exposición de Carolina. Y pueden ir comenzando a hacer sus preguntas a través del chat y vamos a ir seleccionando con un equipo interno algunas de estas preguntas para poder responderla al final de la sesión. Así es que queremos darte la bienvenida, Carolina, y agradecerte de verdad que hayas aceptado nuestra invitación, y puedes comenzar tu exposición cuando quieras. Muy agradecida por la invitación del Club de Geo. Acá feliz de dar un poco del testimonio de lo que hemos nosotros vivido como Transbank y que sea también parte del aprendizaje que tenemos acá en Chile para varias empresas, que yo creo que eso es súper importante, tener esta comunidad, estas instancias en donde podamos tener experiencias compartidas, generar lecciones aprendidas o entregar lecciones aprendidas y de aquí entonces bajo esta comunidad sacar los mejores beneficios para todo el mercado nacional. Mira, quise empezar con esta frase porque en realidad de algún otro modo creo que todos los que estamos acá en esta charla conocemos, entendemos la importancia que tienen los datos dentro de la compañía y básicamente se viene diciendo también hace mucho tiempo que son el nuevo oro. Por lo tanto, una empresa que hoy día no esté enfocada en generar una buena gobernabilidad de los datos y generar una buena gestión sobre los datos, realmente hoy día deja de ser competitiva y en el corto mediano plazo deja de tener también lineamientos estratégicos de los cuales puede dejar de ser justamente competitiva dentro de no solamente un mercado nacional, sino que también internacional. Por lo tanto, es clave tener una buena estrategia de gobierno y una buena estrategia de gestión de datos para obtener éxito. Consecutivamente a esto, efectivamente, esta empresa que piensa y que tiene esta estrategia dentro de su cabeza justamente está impulsada por los datos. ¿Y esto qué es lo que garantiza? Tomar decisiones en base a datos objetivos, información objetiva, no de guata como se dice, y de manera oportuna. Y a su vez también hace actuar a la compañía, a los ejecutivos, a los gerentes, etcétera, alineados con el negocio de la empresa. Acá también hay un ciclo de vida de la información que se va dando porque obviamente la cantidad de datos que tiene una empresa conforma mucha información. La que bien administrada y gestionada produce conocimiento dentro de sus colaboradores y ese conocimiento a su vez también bien explotado y administrado permite tomar las mejores decisiones y decisiones inteligentes para llevar a la compañía al éxito. Esto no es algo que se me haya ocurrido a mí ni a Transbank, es algo de la teoría, pero que justamente en la medida que tú vas viendo en que la empresa va generando estos cimientos dentro de la compañía, cada una de estas palabras, que pueden sonar muy teóricas, van cobrando vida y se van materializando, ¿ya? Estas dos primeras slides que acabo de mostrar son bastante amplias,
pero las quise colocar netamente como introducción de cara a cómo nosotros en Transbank vemos la importancia de los datos y cuál fue justamente el lineamiento y la estrategia que hace unos 3 años más o menos nace en nuestra compañía para poder generar o instaurar esta nueva área dentro de Transbank, ¿ya? Entonces, sin más, empiezo a contar un poco de nuestra historia. Los primeros pasos nacen en el 2017, prácticamente desde septiembre a diciembre se inició un assessment con una empresa consultora para evaluar el ASIS de Transbank en todo lo que estaba relacionado con gobierno de datos y las disciplinas generales de gestión de datos. Llámese arquitectura de datos, maestros de datos, cómo estaban la información, las plataformas de BI, etc. Tomando en consideración el marco metodológico del DAMA. Este assessment fue muy completo en cuanto a la situación actual de Transbank y todas las actividades o gap que existían para poder llegar a una situación deseada inicial de lo que es la creación de un gobierno de datos dentro de una empresa que hasta ese momento no tenía ninguna de estas funciones formalmente dentro de la compañía. Si bien habían temas aislados, pero formalmente como una función de gobierno de datos no existía dentro de Transbank hasta esa fecha. Cabe recalcar también que toda esta iniciativa nace desde un área funcional de la división de finanzas, específicamente de la subgerencia de control de gestión, no desde el área de tecnología, ¿sí? Adicionalmente, esta información o este assessment se presenta, directorio, alta gerencia, etcétera, es aprobada y la empresa se convence de que efectivamente es muy necesario realizar o implantar una función de gobierno de datos dentro de la compañía. Sobre todo de cara a la importancia de los datos, la importancia de la información que maneja Transbank en sí y del provecho que teníamos que sacar a esa información para poder generar mayor valor a nuestros clientes. Y es así como en marzo del 2018 se instaura una nueva función de negocio llamada Oficina de Gobierno de Datos y se crean roles corporativos transversales a la compañía que pasan a ser el modelo de datos de la compañía de manera transversal en todas las áreas. Y es así como nace el rol de dueño de datos relacionado a lo que son las entidades y se definen como los gerentes de primera línea o gerentes divisionales, los guardianes, que son los responsables de todos los indicadores estratégicos de la compañía, y los custodios, que son los responsables de cada uno de estos datos en los diferentes segmentos tecnológicos de la empresa. Adicionalmente también creamos diferentes mesas, la mesa estratégica, mesa de negocios, mesas de datos, etcétera, en donde se discutían los lineamientos, las estrategias y diferentes discusiones de homologación y otros de datos, ¿ya? Es así como partimos el 2018. Bueno, también contarles que nos basamos en el framework internacional del DAMA, ¿ya? Esto es súper importante porque también uno dice, bueno, creo un área de gobierno de datos, llámese oficina, área, etcétera, todo va a depender de la empresa, pero ¿cuál va a ser mi marco de referencia? Nosotros nos basamos en el framework de DAMA, ¿ok? Y en base a ese framework, aparte de gobierno de datos, que todos, supongo que los que estamos acá presentes entendemos que es el core, también priorizamos qué otras disciplinas son las que íbamos a aperturar, iniciar o empezar a desarrollar durante el 2018, entendiendo de que estábamos recién iniciando y que no podíamos realizar un Big Bang, porque eso es imposible no solamente para nosotros, sino que yo creo que para cualquiera.
Hay que priorizar, dar un foco y en base a eso generar los planes, las estrategias y cuáles iban a ser los objetivos alcanzables durante el primer año en que empezábamos a funcionar como área. Es así como, aparte de definir, o sea, bueno, de formalizar la función de gobierno de datos en el 2018 y crear los roles corporativos como dueños, guardianes, custodios y las primeras mesas, también empezamos a generar otras actividades, obviamente, claves para un gobierno de datos, que son la identificación de todos los datos claves de la compañía y sobre todo los estratégicos, y generar el backlog priorizado de cómo teníamos que empezar a trabajar y gobernar estos datos. Eso va de la mano con la estrategia de gobierno, cómo los íbamos a gobernar, bottom-up o up-down. De ahí estábamos obviamente muy dirigidos a lo que son los indicadores estratégicos de la compañía. Por lo tanto, la idea era que nosotros le diéramos un valor ágil y muy rápido al negocio. Por lo tanto, nuestro foco principal, si bien eran las entidades estratégicas, sabíamos que no podíamos hacer un Big Bang y por lo tanto teníamos que ir gobernándolas de a poco, y ese poco, para darle un valor rápido al negocio, fueron siendo los indicadores estratégicos. Y con eso generar un indicador homologado, transversal, entendible por toda la compañía de la misma manera, con sus reglas de negocio, con una metadata clara, etcétera, para que fuera utilizado transversalmente dentro de la compañía. Esto también entonces nos lleva a generar los primeros procesos de gobierno y a implementar el 2018, para todo esto anterior que les acabo de comentar, un piloto. Este piloto era el cómo íbamos a funcionar con todo esto que teníamos en nuestra cabeza que les acabo de comentar. Obviamente que ese piloto fue aceitándose, fue un piloto de más o menos 6-7 meses, en los cuales a finales del 2018 vimos que ya estaba bastante pulido, aceitado, y le dimos el go para decir, ok, creemos que ya todos los procesos están alineados. Obviamente siempre los procesos tienen oportunidad de mejora continua, hasta el día de hoy así lo tenemos dentro o internalizado dentro de nuestra compañía, pero ya teníamos por lo menos algo bastante robusto como para decir que salíamos go o nos abríamos a la compañía como una oficina en ese entonces de gobierno de datos que tenía ya información gobernada, entidades gobernadas, indicadores gobernados y bajo un poco, como ven acá en el diagrama, el modelo relacionado de todas estas entidades de datos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si nosotros definíamos a los clientes, cómo se relacionaban esos clientes con los productos, cómo se relacionaban con los proveedores, con los diferentes equipos, con los puntos de venta, con las solicitudes, etcétera. Adicionalmente, una cosa muy importante es integrarnos a la empresa, y también es parte de la estrategia que tiene que tener toda oficina de gobierno de datos o área de gobierno de datos, etc. Fue parte también de nuestra decisión de no solamente ser un gobierno de datos reactivo, en donde ordenáramos lo que ya existía dentro de la compañía como datos, como información, como indicadores, sino que también ser reactivo. Es decir, todo proyecto o nueva información, nuevo indicador, etcétera, que naciera de hoy en adelante, 2018 me refiero, también iban a ser gobernados. Entonces nosotros teníamos que ser lo suficientemente ágiles para poder ordenar lo que ya existía hacia atrás y a su vez también tomar
todo lo nuevo para que ya naciera gobernado, porque si no siempre íbamos a estar corriendo detrás de la máquina para ser reactivos, y la idea era ser ambas cosas, ¿sí? Y es por eso que para poder ser reactivo y proactivo teníamos que ser parte integral de lo que es la empresa en general, ayuda transversal de toda la empresa, porque hay un lema que tenemos nosotros dentro de la compañía de que gestión de datos la hacemos todos, no solamente nosotros como área. Por eso tenemos roles transversales dentro de la compañía y por eso estamos integrados a todas las áreas. Por ejemplo, gestión de la demanda para todos los proyectos nuevos que están por comenzar. PMO para ir revisando y validando que esos proyectos salgan con las directrices entregadas por gobierno de datos también. Así también los proyectos cascada, células, con el negocio cuando necesita nuevos indicadores, paneles, etc. Bueno, y el 2019, siguiendo con nuestra historia, tomamos desafío, obviamente, la mejora continua de lo que ya habíamos hecho el 2018 y a su vez también generar mayor madurez en otros ámbitos de estas disciplinas que ya habíamos abierto o iniciado, pero que todavía obviamente estábamos de manera inicial. Y a su vez también, como les había comentado, el 2018 cerramos nuestro piloto, pero el 2019, enero del 2019, nosotros abrimos la oficina de gobierno de datos hacia la compañía con un servicio transversal de datos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que si un proyecto necesitaba gobernar nuevos datos o las definiciones de entidades de datos o generar nuevos indicadores en el negocio, por ejemplo, o realizar un data research o un data delivery, etcétera. Son todos requerimientos que llegan, se centralizan en nuestra área y son generados por nuestros gestores de datos. Bueno, ¿cuáles son nuestros principales focos con respecto a nuestra cultura de gobierno de datos? Principalmente impulsar la cultura data-driven. Hoy día, dentro de nuestras actividades y de nuestros principales objetivos como área también es la formación, es la comunicación, que es algo muy importante, gestión del cambio, etcétera, para toda la compañía y sobre todo para nuestro modelo de personas. Vuelvo a repetir, dueños, guardianes y custodios, que son nuestros principales embajadores de datos cross compañía, con respecto a la cultura data-driven. Eso es fundamental para que la empresa y los colaboradores puedan desarrollar todas las habilidades necesarias con respecto a poder justamente explotar y sacarle el máximo provecho a los datos de la compañía. Apalancar la transformación digital de la empresa, que está muy en boga, transformación digital, pero efectivamente una empresa que simplemente se lanza a lo que es transformación digital sin tener una buena gestión o gobierno de datos, prácticamente va a transformar lo mismo que hoy día tiene dentro de la compañía y que puede ser, por decirlo muy livianamente, a lo mejor no de buena calidad, ¿sí? Ser más eficientes en ahorros de costos y de tiempo, porque obviamente que acá estamos impulsando a que toda la compañía ocupe datos de manera transversal, con calidad, de manera oportuna, centralizados en un repositorio que tenga el golden record o el maestro de los datos y por lo tanto, a su vez también, toda esta información que está volcada en la metadata sea información que permita ser consumida y conocida por toda la organización. Por lo tanto, cosas tangibles como para los proyectos, hacemos reducción de horas tiempos en la fase de levantamiento y etapas de entendimiento y diseño, generamos reducción también de tiempo en la búsqueda de datos, etcétera. A su vez también tenemos todo lo que es
trabajar en forma colaborativa, que es parte de lo que es la cultura de Transbank, y eso nos permite también ser mucho más ágiles y transversales. Bueno, de cara a todo lo que habíamos avanzado ya el 2018 y el 2019, y de acuerdo también a la evaluación de madurez, nosotros, bueno, volviendo un poquito atrás de lo que les había comentado, del assessment que se hizo el 2017, nosotros recibimos también una evaluación de una matriz de madurez inicial y de cómo queríamos estar al final del 2019, del 2018, mejor dicho, y por lo tanto todos los pasos que teníamos que realizar para poder cumplir nuestro objetivo. Bueno, esa matriz la hemos mantenido hasta el día de hoy para poder ir colocándonos los objetivos, tanto de un roadmap a largo plazo como de corto plazo, anual, para decir, ok, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos año a año para ir mejorando en nuestra madurez? Y en base a eso, y de cara también a todo lo que les mostré anteriormente de las disciplinas que ya tenemos abiertas o funcionando en nuestra área, ya por normativa o lineamiento de nuestro gerente general, dejamos de llamarnos Oficina de Gobierno de Datos y nos llamamos Área de Gestión de Datos a partir de diciembre del 2019. Por lo tanto, el área sufre un reposicionamiento dentro de la compañía y prácticamente, claro, con este nombre de gestión de datos ya estamos involucrando no solamente un core de gobierno de datos, sino que a las otras disciplinas que estamos obviamente relacionadas como dueños funcionales dentro de Transbank, en este caso. Bueno, y con respecto a los objetivos que teníamos, aparte de seguir siempre con la mejora continua y madurez que teníamos para este 2020, teníamos cuatro temas bastante ambiciosos que hemos logrado y que estamos a puertas ahora ya a finalizar el año logrando con bastante éxito, que es la inteligencia empresarial. Esto basado en la convergencia de varias áreas, porque si bien nosotros como área no estamos o no tenemos dentro de nuestra área a los roles de arquitecto de datos, en este caso también a el Centro de Competencia BI, porque a nivel de estructura de empresas son áreas que están en el área de tecnología y como yo les conté, nosotros somos un área funcional, un área de negocio, formamos un equipo completo de gestión de datos. Por el área de datos hacemos un equipo completo a nivel transversal compañía, que lo que nos permite es generar esta inteligencia empresarial y nosotros ser también la palanca para disponibilizar toda esta información que necesitan las otras áreas para su explotación. Con respecto también a lo que es la monetización de datos, este año también fue muy enfocado a generar no solamente los beneficios de poder generar las eficiencias, ahorros, etcétera, internos, sino que también de qué manera podemos mejorar la calidad de información hacia nuestros clientes. Y eso obviamente que permite generar fidelización, reconocimiento de marca, etcétera, para nuestros clientes comercio en este caso. Generar, como les había comentado anteriormente, una cultura data-driven cada vez más arraigada en nuestros colaboradores, fomentando a través de comunicación, formación, etcétera, nuevas habilidades para que los datos sean cada vez más importantes, que las decisiones se tomen en base a los datos, no solamente la experiencia ya, la guata, como se conoce acá en Chile. Y al final, o ahora ya prácticamente estamos terminando algunos pilotos
de autoservicio no solamente, dependiendo obviamente de los perfiles, tenemos a varios niveles, al nivel del Big Data y a nivel de plataformas de visualización, que nos van a permitir ya finalizando estos pilotos, poder sacar todas las lecciones aprendidas para ya empezar el 2021 con una empresa que permita tener el autoservicio a nivel de indicadores y de cruces de información de datos que sean de manera óptima, con calidad y estandarizados a nivel compañía para todas las áreas que lo necesiten. Ya voy terminando, pero yo creo que aquí viene como la parte core de lo que muchos de ustedes les interesaría conocer con respecto a nuestra experiencia. Y yo podría resumir que en estos 3 años, las claves de éxito que hemos tenido nosotros como Transbank prácticamente son las siguientes. Primero, tener un patrocinio muy claro y un lineamiento muy claro de la alta gerencia. ¿Ya? Eso es fundamental. Segundo, tener una priorización y una estrategia a nivel compañía muy clara. Eso queda súper alineado cuando toda la compañía tiene muy claras las expectativas de lo que se va a lograr en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque estos temas, cuando una empresa no nace digitalmente, no son del día a la mañana, no es un Big Bang, por lo tanto, las expectativas tienen que estar súper claras para poder avanzar a pie firme, pero a su vez también que la compañía sepa que estamos avanzando de manera correcta y no generar las ansias o falsas expectativas en todos los niveles de la compañía. Creo que otra clave de éxito también es que primero nosotros definimos el qué y cómo gobernar de acuerdo a nuestro negocio, a nuestras necesidades, y eso no fue impuesto por una plataforma o por un software, ¿ya? Sé de muchas empresas que primero compran el software y después ven cómo implementar el gobierno de datos, o se guían por lo que dice el software o cómo hay que gobernarlo. Yo creo que primero hay que definir cómo lo necesita la compañía y qué es lo primero que gobernar, y después buscar cuál es la plataforma que te va a acompañar, dado que la plataforma es un medio, ¿sí? Después, el modelo de personas, importantísimo. El gobierno de datos, tal como lo he repetido durante esta presentación, y gestión de datos, es transversal a la compañía. No lo hace un área, no lo hace una persona, no lo hace un gestor de datos, no lo hace una jefa de datos. No, es transversal, lo hacen todos los colaboradores. Por lo tanto, el modelo de persona es importantísimo porque ellos son los embajadores de sus equipos, de sus áreas, y tienen que ser el manifiesto de el constante conocimiento de los datos y todo el provecho o toda la evolución que tienen que tener los datos dentro de la compañía para que eso pueda ser llevado al máximo nivel de explotación. Gestión del cambio. Gestión del cambio no se puede dejar para el final ni para mediados de plazo, etc. Nosotros comenzamos con gestión del cambio desde el día 1, desde el día en que partió la Oficina de Gobierno de Datos en marzo del 2018. Esto es un proceso en donde hay que hacer un cambio cultural dentro de la compañía, donde hay que generar formaciones o capacitaciones, donde hay que enseñar, donde hay que generar adopciones de conceptos, hay que generar un lenguaje común dentro de la compañía, hay que realizar mucha comunicación, etc. Por lo tanto, esto es pero imprescindible para tener éxito dentro de gobierno de datos en una compañía. Los procesos de integración con todas las áreas, tal como se los comenté antes. No puedes trabajar aisladamente tú como área o un silo
gobierno de datos y solamente dar lineamientos, escribir políticas. No, tú tienes que recibir y ser de manera integral gobierno de datos, pero en todas las áreas de la compañía. Con respecto a proyectos, tal como les comentaba, nosotros no solo somos el núcleo de gobierno de datos, sino que estamos relacionados con los proyectos de Big Data, proyectos de BI, proyectos de maestros de datos, etcétera. Para poder hacer todos esos desarrollos de manera ágil para el negocio, nosotros tenemos una vertical de desarrollo que es el Centro de Competencia BI. Y esto no compite con los proyectos de la empresa. La empresa, por muy importantes que sean todos los otros proyectos igual, pero estos proyectos que son de datos y de información son transversales justamente por el time to market que tienen que tener para poder generar información oportuna y ágil al negocio. Y por último, lo que les había comentado, a finales del 2018, inicios del 2019, nosotros hicimos la apertura de servicios de datos hacia la compañía y eso fue fundamental para que toda la empresa pudiera entender cuáles son las necesidades de datos, para que todos entendieran que había una necesidad transversal, que nadie se mandaba solo para definir un indicador o para definir un dato o para definir un concepto de dato, sino que tenía que ser todo gobernado, entre comillas, por un ente y que ese ente era el que lo iba a ayudar a llegar a encontrar la solución con respecto a su necesidad de datos o de información. Y ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas? Porque obviamente yo acá puedo decir que todo ha funcionado perfecto, pero obviamente, como en todas partes, siempre tenemos dolores y estas lecciones aprendidas también puedo comentarles algunas porque seguramente o ya las han vivido o las van a vivir. Bueno, como les había comentado, y como seguramente muchos de acá de la audiencia han leído las diferentes versiones del DAMA, el DAMA inicialmente, o sus primeras versiones, habla de que efectivamente el gobierno de datos nace desde un área tecnológica, y así era como se pensaba que era la manera óptima antiguamente. Transvan también empezó con esta iniciativa o nació en tecnología, pero no tuvo frutos, ¿sí? Si bien la visión de la alta gerencia sabía que estaba esta necesidad de instaurar un gobierno de datos, se definió de que fuera el área de tecnología que tomara esta evaluación, pero efectivamente no llegó a puerto, y es así como el 2017 se hace un cambio y se asigna a un área funcional, como les comenté, al área de la división de finanzas, y es ahí donde después de este assessment efectivamente surge con éxito el nacimiento de esta nueva área funcional. Y sí, muchos han leído las nuevas versiones del DAMA, efectivamente hay una evolución con respecto a ese pensamiento de que hoy día la manera exitosa de implementar un gobierno de datos o gestión de datos viene provisto por el área funcional o de negocio. Con respecto a las expectativas, creo que también lo nombré antes, es muy importante tener una muy buena comunicación desde la alta gerencia, las jefaturas o subgerencias, hasta los niveles de analistas, etcétera, porque teniendo muy claras esas expectativas es como todo marcha bien y están todos alineados con lo que se espera en el corto, mediano plazo con este programa, porque efectivamente todo inicia como un programa hasta que ya se establece como un área, y
como les comentaba, cuando una empresa no nace digitalmente, es muy difícil que nosotros en un año, en 2 años, tengamos todo gobernado y todo gestionado a nivel de datos dentro de una compañía. Es imposible hacer ese Big Bang. Con respecto a la metadata, es muy importante potenciar el valor de esta metadata a nivel de la compañía. La metadata es importante porque en ella podemos encontrar no solamente las definiciones, sino que podemos encontrar las adopciones de conceptos correctas para que todos tengan un lenguaje común, todos entendamos cuáles son las reglas de negocio, reglas de cálculo de los diferentes indicadores, cuáles son las fuentes, cuál es el linaje de los datos, etc. Por lo tanto, la metadata creo que es fundamental para poder generar todas estas eficiencias y conocimientos a nivel transversal dentro de la compañía a través de la comunicación, formación, etc. Automatizar procesos del área de gobierno de datos. Si bien nosotros empezamos de manera manual, hoy día tenemos algo, un sistema que es medianamente sistematizado, donde nos permite hoy día volcar toda la información que nosotros gobernamos, que es a través de la metadata, en un sistema único de información, que es de arquitectura empresarial. No tenemos todavía una herramienta que nos permita automatizar los procesos, y eso yo creo que es súper importante para poder generar obviamente las eficiencias y poder destinar el tiempo de nuestros gestores a otras tareas obviamente mucho más relevantes. No despriorizar lo que es la integración con los otros sistemas, y por último disponibilizar los datos en todos los niveles y de diferentes formas. Esto pensando que en la compañía tenemos diferentes niveles o perfiles de colaboradores, tanto para sus conocimientos informáticos, etcétera, que le van a permitir potenciar de diferentes maneras la información, como también disponibilizarla a través de diferentes medios que permitan generar consultas obviamente mucho más elaboradas y otras que sean con un time to market mucho más rápido, ¿sí? Esas son las lecciones aprendidas que yo les podría decir que son un foco importante de tener a la hora de ir avanzando en lo que es un gobierno o gestión de datos. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que han sido estos 3 años de trabajo en Transbank. Espero que les haya gustado. Yo ahora quedo abierta a recibir preguntas. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. De verdad que muy, muy interesante. Súper interesante ver cómo ha evolucionado Transbank durante todos estos años en diferentes temas. Y bueno, en todas las sesiones de los webinars que llevamos me gusta hacer hartos apuntes. Pero igual tenemos muchas preguntas en el chat, así que voy a tratar de compatibilizar todo. Tú hablabas sobre los roles que ustedes tienen. Tienen los dueños de datos, los guardianes y los custodios, ¿no es cierto? Y mesas de trabajo para poder organizar toda el trabajo interno. Sí. ¿Han sentido la necesidad de poder agregar otro tipo de rol a esa estructura, o no ha sido necesario? Mira, este año hemos agregado los, entre comillas, dueños y dueños y guardianes prima, que les llamamos dueños y guardianes de paneles, Ya, porque efectivamente iniciamos y tenemos todavía, obviamente, dueños de entidades puras de datos, guardianes solamente de indicadores, pero este año también empezamos a gobernar paneles, y dentro de perfecto. esos paneles también tenemos diferentes clasificaciones. Hay paneles que están gobernados, otros medianamente gobernados y otros full gobernados, ¿sí?
Y cada uno de esos paneles, en la medida que ya entran al proceso de gobernanza, se les asigna un dueño, el cual está 100% relacionado con, obviamente, el objetivo del panel, cómo va a ir evolucionando el panel, etcétera, y el guardián, que va a ser el encargado de relacionar a todos los otros guardianes, porque en un panel tú puedes tener N indicadores que están repartidos dentro de toda la compañía, y, y creamos esos nuevos roles también. Ya, Pero efectivamente hasta ahora no tenemos otros. perfecto. Tienen bastante responsabilidad, así que no. Sí, hablabas tú también del error que cometen muchas organizaciones al creer que comprando una herramienta solucionan el problema. Gracias, error, y estoy muy de acuerdo contigo, porque primero tienes que conocer cuál es tu negocio, conocer cómo están estructurados tus datos, ordenar la casa, Correcto. como lo llamo. Ordenar la casa Sí. y sobre eso poder generar o poder adoptar algún tipo de tecnología, porque no tenemos que olvidar que aquí hay una triada muy importante, que primero son las personas, los procesos y la tecnología va último, que también apalanca mucho de lo que hacemos en gobierno del dato. Sí. Pero es cierto que nunca hay que pensar esto a corto plazo, muy bien también lo explicabas al final, porque esto es a mediano o largo plazo, mediano 1 año, 2 años, largo plazo 3, 4 años, donde tú te pones metas para poder comenzar a gobernar la información que hay en una organización. Eso depende también de cuán grande sea la organización, depende del Correcto. volumen, ¿ya? Y esto de Big Bang, también, si uno quiere hacer un Big Bang en un gobierno al dato, vamos derecho al fracaso. Y yo creo que eso hay que dejarlo Derecho súper al claro, fracaso. súper claro. Que es un poco lo que les comentaba, o sea, vas a generar sí o sí falsas expectativas. Exacto, No vas a tener resultados prontos o rápidos para poder entregar y por lo tanto la alta gerencia, los subgerentes, los analistas, etcétera, van a decir, bueno, pero ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Entonces al final nadie después queda contento con el trabajo que se está haciendo. exacto. Sí. Eh, Mira, vamos a las preguntas que tenemos en el chat. De verdad que tenemos muchas. Así que vamos a tratar de responderlas todas en honor al tiempo también. Espero que sean porque son preguntas de interés y no porque no quedó claro. No, no, no. Yo creo que hay buenas preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿cómo figura la oficina de gobierno? Esto es muy buena pregunta porque hay varias áreas que nacen en marketing, en finanzas, en el caso de ustedes, pero no sabemos dónde colocarla dentro del organigrama de la compañía. Entonces, preguntan, ¿cómo figura la oficina de gobierno del dato en el organigrama de Transbank? ¿A quién reportan ustedes? ¿Existe la figura del CDO? Hacen como dos Nosotros preguntas en una. reportamos, sí, nosotros somos, o sea, mi área es una jefatura, ¿ya? Ok, Y reportamos a la subgerencia de control de gestión y datos. Y de ahí a la división de finanzas, el gerente divisional de finanzas. perfecto. Em, ¿Cuáles son las principales dificultades y riesgos que enfrentaron en la implementación? Yo creo que dijiste algunas cosas, pero ¿cuáles son estas dificultades y cómo las resolvieron? Preguntan acá. Mira, yo creo que las primeras dificultades se vieron, bueno, y por eso también comenté yo que un factor de éxito fue gestión del cambio, porque hace 3 años en realidad gobierno de datos era como, ¿y qué es eso? Sí, Entonces, ¿verdad? entonces ¿Es una realmente, nueva moda? ¿O qué cosa? Es decir, todos se sí, preguntan lo mismo.
Efectivamente, nosotros cuando nacimos, la organización no sabía de qué se trataba, la mayoría de la organización, porque efectivamente la alta gerencia, por eso también uno de los puntos claves o de éxito era tener un sponsor de la alta gerencia, estaba todo enterado y por eso ellos también son los dueños de las entidades de datos, porque obviamente ya teniendo el lineamiento desde arriba, es mucho más fácil bajarlo a los equipos. Pero hace 3 años yo creo que eso fue lo más difícil, crear esta conciencia y este conocimiento dentro de la organización. Y por eso también tuvimos un muy buen apoyo de la gerencia de personas, involucrándonos con gestión del cambio, con el departamento de gestión del cambio para generar formaciones. Transbank tiene también un periodo de inducción para los nuevos colaboradores muy completo y nosotros éramos parte de esa inducción inicial. Por lo tanto, también todo colaborador nuevo que pertenecía o entraba a Transbank ya entraba con el conocimiento de que aquí en Transbank existe gestión de datos o en ese entonces gobierno de datos y se trata de esto, entonces si yo quiero hacer esto, tengo que dirigirme a gobierno de datos, etcétera. Entonces, creo que eso fue algo de lo que costó, pero justamente con este apoyo creo que lo pudimos llevar muy bien. Si no lo hubiéramos hecho con gestión del cambio, creo que no hubiéramos avanzado tan rápido como avanzamos ese primer año. Sí, es interesante eso porque, y eso también lo vemos hasta en el libro del Dama, en la última versión. Hace unos webinars atrás, hacía el comentario de que el capítulo 17, si alguien ya ha leído el Dama, el capítulo 17 habla sobre gestión del cambio. Pero es tan relevante ese capítulo para las organizaciones y para las personas que quieren entender qué es lo que es la gestión del cambio de forma transversal en una organización, que yo pasaría ese capítulo 17 al capítulo 1, porque las personas deberían comenzar a comprender qué es lo que es la gestión del cambio para después comenzar a interiorizarse en qué es lo que es qué son los datos, qué es gobierno, cómo se divide todo este framework de trabajo, etcétera, etcétera. Sí. Pero me parece muy relevante que en las organizaciones que o que ya comenzaron a trabajar en temas de gobierno del dato o las que quieren iniciar, que comiencen full con el tema de gestión del cambio. Sí. O sea, yo te puedo decir que llevamos 3 años y nosotros mantenemos una formación y una comunicación fluida, cross compañía, justamente porque sabemos que esto es un constante, sobre todo si queremos instaurar la cultura data driven. Exacto. Vamos viendo otra pregunta. Esta la explicaste. ¿Cuáles son los roles que manejan en la Oficina de Gobierno del Dato? Porque tú explicabas que arquitectura, por ejemplo, está fuera de gobierno, pero los especialistas de metadatos, ¿esos están dentro de por ejemplo, Sí, o calidad, está dentro de sí, gobierno? Ya. sí. Nosotros tenemos gestores de datos como gran título genérico y tenemos especializaciones dentro de estos gestores. Está el de Data Quality, Data Research, Data Delivery, gestor de negocio, tecnológico, metadata y también procesos. Efectivamente, hacemos un equipo completo con el Centro de Competencia BI, que es de desarrollo. Nosotros somos los dueños funcionales del Big Data, en donde generamos el modelo de dato empresarial. No sé si se acuerdan dentro de la presentación cuando hice como esta arañita de las entidades y cómo se van relacionando. Bueno, todo eso es lo que tenemos armado dentro de nuestro Big Data. Por lo tanto, la compañía a la hora de generar la búsqueda de datos o nuevos paneles, etcétera, va a relacionar o va a ir a buscar esos datos ya relacionados, gobernados
y de acuerdo a la función establecida por el negocio. Y todo eso lo trabajamos en conjunto con el Centro de Competencia Vial. Y por otro lado, todo lo que es la arquitectura de los datos, el modelado de datos, etcétera, que está muy alineado a lo que gobernamos, está con este equipo hermano, que son los arquitectos de datos, que también, tanto el Centro de Competencia BI como los arquitectos de datos, nacen en, justamente en conjunto con la Oficina de Gobierno de Datos. Eran centro de competencia y perfiles que no existían, pero por un tema organizacional de Transbank, que tenían que estar en el área de TI sí o sí, ellos, quedamos separados, pero básicamente trabajando todos en un sistema único. Perfecto, súper claro. Aquí está la pregunta. ¿Cómo han medido el progreso, avance y mejoras en la gestión y gobierno de datos? O sea, ¿ustedes ya se están automidiendo, por decirlo de alguna forma? Mira, tenemos varias alternativas o varias mediciones. Por Ya, un lado, tenemos esta matriz que les comentaba en un principio. Es una matriz que hacemos en cada diciembre de año, dado que después del assessment del 2017 nosotros la recibimos justamente en diciembre de 2017, nos pusimos una meta de cómo terminar en el 2018 y entonces hemos ido evaluándonos cada diciembre de año, ¿sí? Y con eso también nos marcamos una ruta de cómo o qué cosas queremos hacer de cara a el año que sigue. Y después, por último, tenemos indicadores propios del área que están relacionados a nuestro backlog de datos, backlog de entidades, backlog de solicitudes, backlog de paneles, backlog de indicadores, y nosotros trabajamos bajo una metodología ágil o sprint de 2 semanas, y vamos midiendo también a nuestro equipo de acuerdo al capacity, cuántas solicitudes somos capaces de tomar, generar, y cuál es la productividad de nuestro equipo cada 2 semanas. Y ahí perfecto. vamos viendo entonces estos procesos que tenemos dentro del área, qué cosas vamos mejorando. Mira, tenemos una cultura bien flexible dentro del área y somos como polifuncionales. Así que vamos moviendo la rueda en la medida que vemos que sea necesario. Somos bien flexibles todos, somos un buen equipo. Multifuncionales, en ese sentido. Sí. Aquí hay otra pregunta. Para la generación de las políticas de gobierno que ustedes levantaron, em, ¿se basaron en alguna ya existente o ustedes empezaron de cero con estas políticas? ¿Se basaron en alguna estructura ya hecha de alguna otra organización financiera o cosas por el estilo? Mira, nosotros tenemos un departamento de legal que ellos tienen políticas de datos, y también tenemos un área de riesgos que tienen políticas de seguridad de la información. Entonces, nosotros en general dejamos establecidas esas mismas políticas, y lo que generamos fueron nuevos procedimientos y normas que complementaban o, entre comillas, trataban de seguir el mismo lineamiento de esas políticas, pero nosotros no hemos sacado nuevas políticas como área. Las que Ya, ya ok, existían a nivel de la compañía son las que permanecen hasta el día de hoy. ya, perfecto. Perfecto. Creo que ya todas las demás preguntas las has respondido. Eh, Creo que una de las cosas más importantes dentro de todo lo que hemos conversado y un resumen un poco de las consultas que han hecho los asistentes ha sido principalmente de la gestión del cambio y de los roles, porque hay organizaciones, si bien nosotros podemos leer en la literatura que existen un montón de roles, pero hay que tener en cuenta que dependiendo de la cultura de la organización,
tú tienes que tomar los roles que a ti te hacen sentido, ¿ya? En el Sí, caso de ustedes, si a ustedes le hizo sentido, los dueños de datos, que en realidad los data owners tienen que existir, porque tenemos que crear o darle la responsabilidad a ciertas personas claves de la organización, como tú bien decías, los gerentes o subgerentes en otra empresa, que son las personas que se hacen cargo de esa información, que les duele que ese indicador o esa información no esté correcta, que no tenga la calidad suficiente o que los números estén disparados, ¿ya? sí, Pero así también, como tú decías, los guardianes, que son los encargados de los indicadores estratégicos y así los custodios. Y también lo otro principal es el tema de la gestión del cambio. Y por último, esto que tú comentabas que es súper relevante también, de tener controlado eh, el impacto que tienen el cambio que yo hago en ciertos datos, que eso no lo vemos dentro no está concientizado en todas las personas o en todas las organizaciones. Si yo cambio cierta información en en Big Data, por ejemplo, en alguna tabla de Big Data, yo no tengo entendido o no comprendo finalmente cuál es el impacto que va a tener en el negocio, si va a tener un impacto en un dashboard, en algún indicador específico, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un trabajo arduo, porque no es para nada fácil poder llegar a ese nivel de madurez, pero creo que ustedes lo están haciendo bastante bien con lo que nos has comentado. sí. Es parte del proceso, yo creo que más, no sé si engorroso, pero sí más costoso, como dices tú, arduo, tener toda esa trazabilidad, porque a la hora justamente de hacer algún cambio o de que algún proyecto haga algún impacto en lo que ya está gobernado, obviamente tenemos que entender justamente si eso le pega en el resultado que va a tomar o en la decisión que va a tomar el negocio. Si está bien, porque efectivamente es algo que el negocio pidió y podemos justificar el cambio de los números, perfecto. Y estamos todos enterados y eso se vuelve a gobernar y se actualiza porque la metadata es viva. La metadata no es estable, o sea, no es que una vez yo goberné este dato, este indicador y perfecto, ahí lo sacramenté y lo dejamos publicado, nadie más lo toca. No, es algo que también hay que concientizar dentro de la organización, es algo que nosotros comunicamos constantemente, la metadata es viva, pero dentro de esa metadata todos tenemos que estar muy alineados con los impactos que podamos tener con nuevos proyectos, con la evolución del negocio, con la necesidad nueva de indicadores, etcétera. Sí, me quedo con tu última reflexión y eso tiene mucho que ver también ese impacto con el linaje. Nosotros en Gobierno del Dato hablamos también del linaje del dato, Sí. que es contar la historia del dato desde que nace hasta que posiblemente muere. Entonces Correcto. ese linaje es muy importante porque ese dato pasa no solamente por base de datos, sino que pasa por procesos, por aprobaciones, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Ya? Carolina, ha sido un gusto de verdad tenerte con nosotros y muchísimas gracias por compartir tu experiencia, de tu trabajo en estos años en Transbank, y de verdad que a medida que hemos avanzado en estas invitaciones hemos tenido invitados de varias industrias y creo que nos faltaba también la industria financiera. Así que Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros y también agradecerle a todos los participantes de este webinar y de verdad que le agradecemos que estén conectados todavía. Así que nos veremos hasta una próxima ocasión. Que estés muy bien, Carolina. Sí, gracias a todos también los asistentes. Que Cuídense, estés que muy estén bien. bien. Nos vemos. Cuídense. Chao, Gracias, chao. gracias.